Chicos, yo pensé para cerrar un poco lo que es el tema de Assembler, en ver justamente las instrucciones que nos quedaron, justamente las instrucciones que descubrió, creo que Lucy era, que era de lectura de datos, declaración de datos de tipos byte, y de paso podemos hacer los ejercicios que eran con string, ¿sí? Por eso hoy vamos a hacer una clase bastante cortita, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, Sí, profe, se escucha bien. Sí. Bueno, buenísimo. Les voy a compartir la pantalla. Realmente. Así dejamos este tema. Estuve viendo que, en Assembler, aparte de poder leer datos de tipo bytes y caracteres, también se pueden leer datos que son de tipo hardware, pero bueno, esas instrucciones sí no las tiene disponible el visual. Ya que descubrimos esto de lectura de datos de tipo byte, pensé en hacer ver un poco este tema, ¿sí? Para que no quede como que lo pasamos por alto, ¿sí? Acá estoy en el capítulo 6 del libro. Y bueno, en la página, a ver si me quieren seguir ustedes con el libro, la página 316. Justamente habla de las instrucciones de lectura en memoria, LDR, cuando queremos leer datos de tipo byte, ¿sí? Bueno, fíjense, les da un ejemplo donde tenemos en memoria almacenado un dato, que son un dato de 4 bytes, ¿sí? Donde tenemos la dirección de memoria, los punteros, digamos, 0, 1, 2 y 3, indican los bytes de ese dato, de esa dirección de memoria, y el dato en sí almacenado es F7, 8C, 4, 2, 0, 3, ¿sí? Cada uno de esos bytes. Es un dato de tipo Word. Y bueno, les muestra diferentes formas de hacer la lectura de esos datos. ¿Sí? Fíjense que para usar, se usa la misma instrucción de lectura de datos, LDR, y se agrega la letra B para indicar que vamos a leer un byte de ese dato almacenado en memoria, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, se usa la instrucción LDRB, se indica el registro donde vamos a guardar el dato que vamos a leer. Lo mismo que antes, le pasamos la dirección base del dato, el dato está guardado en R4, va a ser este dato, ¿sí? Y le indicamos qué número de bytes queremos leer. En este caso le estamos indicando que vamos a leer el byte 2, ¿sí? Entonces, en el registro R1 se carga en el byte menos significativo el 8C, que vendría a ser el byte 2 del dato de 4 bytes, ¿sí? Del dato que está en la dirección de R4, ¿sí? Más 2 bytes. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿los registros no eran de 8 bytes? ¿Cómo? ¿Los registros no eran de 8 bytes? No, son de 32 bits, 4 bytes. 4 bytes, sí. ¿Sí? Bien. Otra instrucción u otra forma de lectura de bytes que ahí están disponibles en ARM es indicarle que el dato que se lee es de tipo byte, pero que sea asignado, ¿sí? Con la letra SB. Se indica que queremos leer el dato. ¿Y qué hace esta instrucción? Lo que hace es leer el byte que está en la dirección que le indicamos, ¿no es cierto? En la dirección base de R4 más 2 bytes, va a ser el mismo dato que antes, solamente que los 3 bytes restantes los completa con el signo del dato que acaba del byte que estamos leyendo, ¿sí? Como es 8C, el 8 va a terminar con un 1 en el bit más significativo, entonces lo completa los otros 3 bytes con 1, ¿sí? Bueno, esa es la instrucción para indicar que se lea con signo, hay que agregarle la letra S antes del byte. Y bueno, y la lectura y la escritura de datos también puede ser indicando que
queremos escribir datos de tipo byte, se usa la escritura str y se agrega la letra B. ¿Y cómo se va a guardar ese dato? Bueno, acá directamente guarda el contenido que tiene R3, lo guarda en la dirección de R4 más 3 bytes, vendría a ser en la dirección esta, ¿sí? En esa dirección va a guardar el 9B. Entonces el F7 va a ser reemplazado por 9B. ¿Se dan cuenta? Ahí le estamos indicando que queremos leerlo. Bueno, un tipo de dato común que tiene una longitud de 1 byte, podemos decir que son los datos de tipo caracteres. El código ASCII son caracteres que están codificados en 1 byte, ¿sí? Acá tienen una tablita donde se muestra el carácter y el valor en hexa que representa ese carácter. Fíjense, la letra A, por ejemplo, es 61 en hexadecimal, ¿sí? La A mayúscula es 41 en hexadecimal, ¿sí? Entonces, si quisiéramos, fíjense, dice, el código ASCII está en hexadecimal y la diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas es de 20 en hexa o 32 en decimal, ¿sí? Bueno, ¿qué más quería decir de esto? Bueno, quería hacer un ejercicio para que vean esto. Mira. Justo está debajo de... A ver, voy a dejar de compartir un segundo, chicos. Denme un segundo que me acomodo los escritorios. Me llevo esto. Ahí está. Escritorio 4. Entonces ahora sí. Compartir esto. Ahí está. Así no me molesta lo que es la... Bueno, que sí está mal. Bueno, no, quería mostrarles que en la guía, ahora volví a modificar la guía y agregué, después del ejercicio 15, agregué un par de ejercicios que había borrado, que eran justamente los de lectura, o que trabajaba con string, ¿sí? El ejercicio 16, por ejemplo, les pide realizar un programa que da una cadena con terminación nula, guardada en B, la pase a mayúscula, guardando el resultado en el mismo vector. Bueno, en el ejercicio 17 también les pide modificar una cadena de caracteres. Y el ejercicio 18 pide copiar una cadena de caracteres en otro también. Bueno, estos ejercicios se los dejo para que los hagan y les quedan ya como práctica para el futuro, no sé, para un parcial o para el final. Bueno, quería mostrarle entonces en Visual hacer este ejercicio, el ejercicio 16, ¿sí? Donde vamos a tener una cadena de caracteres y mostrarles cómo hacemos para declarar los datos de tipo string. Estuve buscando un poco porque la verdad que no hay mucho publicado sobre el tema, sobre ayuda en Visual. La verdad que no encontré. Sobre ese que usamos muy poca info. Yo también. ¿Cómo? Algunas cosas que he estado buscando. Se está cortando, no se escucha muy bien. Alejo, no se escucha. Que del
¿Sí? A ver si sale bien mejor. Alejo, ¿querés repetir? Que no te escuchamos. Sí. No, en realidad no se escucha. Se ve que tenés algún problema con el micrófono. No se escucha nada. Pero bueno, compartimos si nos en el chat y lo leemos. Profe, la guía se subida a internet o sea, la guía Los 3. ejercicios estos nueve, la guía 3, sí están en el Moodle, la guía 3, pero estos ejercicios los acabo de agregar, así que ahora se las subo a la guía, pero son ejercicios que ya tenían antes. Te los agrego igual. ¿Qué me decía? A ver, Gracias. Alejo. Sí, no, de visual es verdad, no hay mucha información y tampoco, o sea, digo, bueno, ¿será que usa las instrucciones? O sea, porque depende de este tipo de instrucciones que está usando Visual, por lo que estuve leyendo y buscando, no son, las instrucciones sí, pero sí las directivas de compilación cambian, ¿sí? No son las mismas directivas que usábamos con el ensamblador de GNU. Entonces digo, bueno, está usando otras directivas que sea de algún otro ensamblador privativo, que por ejemplo estuve viendo que el RealView es un compilador de Assembler, de ARM también, y que usa este tipo de directivas. Bueno, me fijé en las directivas que están disponibles para ese compilador y las probé en el Visual y algunas están disponibles en Visual y otras no. Como que mucha información no tenemos, entonces por eso el error ese el error fue mío de no haber probado si estaba disponible la declaración de datos de tipo byte. Así que lo descubrió Lucy, me parece que era. Si no, quedaba como que no estaba disponible, porque en la lista de instrucciones que tiene Visual, en realidad dice que es una lista resumida de instrucciones, pero no dice, no nos lleva a un link que nos muestre el listado completo de instrucciones que tienen disponibles. Entonces por eso fue mi confusión y bueno, en fin, como les decía, existe entonces esta instrucción para declarar Word en memoria y la equivalente para declarar byte es DCB. Y después debería estar disponible la declaración de hashword que es DCW. Bueno, esa instrucción no está disponible, DCW. Solo tiene DCD y DCB en Visual. Pero bueno, entonces eso nos permite trabajar con algunos ejercicios con string, ¿sí? O con datos de tipo bytes. Bueno, volviendo entonces al ejercicio de la guía que decía pasar un string de minúsculas a mayúsculas. Bueno, yo me proponía hacer ese ejercicio y les muestro entonces cómo se declara un string, porque también estuve buscando cómo se usa la instrucción, la directiva esta DCD normalmente, y déjenme que les voy a compartir la otra pantalla. Y normalmente la instrucción, o sea, por lo que estoy viendo, debería usarse de esta forma, DCD, y entre comillas dobles poner el string, ¿sí? Y para indicarle que es un string un string con terminación nula, se coloca coma y un 0. O sea, lo que hace esta directiva normalmente es convertir este string en un vector de caracteres y el último dato va a ser un dato de tipo byte que es 0, ¿sí? Entonces va a ser tipo un vector con cada uno de los caracteres de las palabras, y al último el 0, ¿sí? Esa es la forma en que yo vi la bibliografía y cómo se debería usar esta instrucción.
Yo lo probé en Visual y no funciona así, me da error. La forma en que encontré para que funcione es esta: declarar cada uno de los caracteres por separado como si fuesen un elemento del vector, ¿sí? Un elemento por separado del vector que estoy declarando. Entonces, de esta forma vamos a declarar un vector cuyos elementos sí son de tipo byte y cada uno de sus elementos son caracteres, ¿sí? Y al final, el último, tenemos que indicarle que va a ser un 0, para que sea la terminación nula. Cuando corremos esto, fíjense, corremos esto y vemos el contenido de memoria, fíjense. No, me equivoqué. Bueno, ya que está, lo miren. Mírenlo porque era otra pruebita que estaba haciendo. ¿Qué pasó acá? Cada uno de los bytes los declaré como datos de tipo Word. Usé DCD en vez de DCB. ¿Sí? Entonces, cada uno de los caracteres los fue guardando en un byte distinto. ¿Sí? Fíjense que cada dato ocupa 4 bytes. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo ideal tendría que haber sido es que yo lo declare con DCB. Al declararlo con DCB, se guardan los datos, también los mismos valores de los caracteres en hexadecimal, pero cada uno en un byte consecutivo, ¿sí? Entonces, esta será la H, el siguiente es la O, y así cada uno de los caracteres. El 20 es el espacio, tengo entendido, sí, el 20 es el espacio. Y después, al final, fíjense, tenemos, en realidad debería ser el carácter de terminación nula. No sé por qué agrega un 0 más. Pero bueno. ¿Se dan cuenta cómo están declarados de memoria? Cada uno de los caracteres ocupa un byte en memoria y se los declara de forma consecutiva. Si hubiésemos declarado el mismo dato, pero usando la declaración de tipo Word, entonces por cada carácter va a ocupar 32 bits en memoria, ¿sí? Que es lo que hice antes. Entonces, ¿cómo hacemos para leer estos datos, cada uno de estos datos que están almacenados en memoria? Lo que tenemos que hacer es usar la instrucción LDR-B, indicándole que vamos a leer un byte a la vez. ¿Y cómo nos movemos por este vector? Y vamos incrementando de un byte. Claro, en vez de incrementar como hacíamos antes, cuando leíamos Word, que íbamos incrementando de a 4 bytes a la vez, ¿sí? Para leer el siguiente dato, ahora tenemos que ir incrementando la dirección base, la tenemos que ir incrementando de a 1 byte. Ay, cierto, me habían dicho que ponga a grabar. Bueno, pongo a grabar ahora que voy a explicar el ejercicio. Bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Para que quede claro, declaramos entonces un vector, estamos declarando un string, ¿sí? Que tiene 2 palabras y es de terminación nula, ¿sí? Y usamos para esto la instrucción DCB, donde DCB va a guardar a partir de la dirección base de B cada uno de estos caracteres de forma consecutiva y cada uno de estos caracteres va a estar ocupando un byte en memoria, ¿sí? Para leer la dirección base, entonces, fíjense, vamos a recorrer el programa, ¿sí? Lo primero que hacemos es leer la dirección base del vector. Bueno, escribió una función que pasa a mayúscula todas las letras de los strings, ¿sí? Bueno, la función está pasar a mayúscula. Lo primero que hacemos es leer un dato, el primer dato que está en la dirección de B, ¿sí? En R3 entonces se debería cargar el código en hexadecimal de la H, ¿sí? Preguntamos si ese dato que estamos leyendo es igual a 0. Si es igual a 0, es porque llegamos al final de la cadena, ¿sí?
Si no, preguntamos si ese dato, lo comparamos a ese dato con una A minúscula, ¿sí? Si ese dato es mayor a la A minúscula, quiere decir que es un dato que está en mayúscula, ¿sí? Porque recuerden que lo que vimos recién, a ver si me puedo mover aquí. Es un número más bajo. Las mayúsculas, ¿cómo? El mayúscula es un número más bajo. Por ejemplo, claro, la mayúscula es un número más bajo. Y lo que estamos haciendo es pasar este dato que está en minúscula, pasarlo a mayúscula, ¿sí? Entonces, si el dato que estamos leyendo, si el número que estamos leyendo es mayor, quiere decir a esta A, si es mayor a 61, quiere decir que es una B, una C, una D o lo que sea, pero en minúscula. Si no, va a ser menor que 61, entonces quiere decir que el dato es una letra mayúscula. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Me dejé el visual. En el otro escritorio. Acá. Entonces, comparamos si el dato que estamos leyendo lo comparamos con una A minúscula. Si el dato es menor a esa A minúscula, quiere decir que es una letra en minúscula. Entonces, no digo, si es mayor a esa A minúscula, entonces quiere decir que es un dato que está en minúscula. Entonces, le restamos la diferencia que hay entre la minúscula y mayúscula, que era igual a 20 en hexa o 32 en decimal, ¿sí? Y lo guardamos en el mismo dato, en el mismo registro, R3, o sea, pisamos el valor. Lo mismo si ese dato, aprovechando la misma comparación, si dio verdadera la comparación, entonces hacemos una escritura con str en bytes, strb, del dato que acabamos de modificar, ¿en qué dirección de memoria? En la dirección de memoria, en la misma dirección de memoria que acabamos de leer el dato. Porque lo que hace es pasar a mayúscula las letras, digamos, y las pisa en el mismo vector. Entonces no tenemos que incrementar la dirección de memoria porque no cambiaríamos de elemento del vector. Entonces lo lee en R0 y lo escribe en la misma dirección R0. Después de que escribe, en el caso de que escriba o en el caso de que no escriba, de todas formas, incrementa el valor de R0 y acá está mal. Está en 1. Y debería ser en 1. Entonces incrementa R0 en 1. Y salta a leer otro dato de la cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende lo que se hizo? Una vez que llega al final de la cadena, sale y lo único que hace es retornar al llamado de la función porque en realidad está pisando el mismo vector de datos, entonces no tiene una función que no retorna nada. ¿Sí? Profe, ¿faltaría la acepción del espacio? No me puse a verificar si era un espacio o no, porque simplemente el espacio, fíjense que también el espacio tiene un valor menor que la A. Es 20. Entonces no lo va a convertir. ¿A dónde está el espacio? Acá está, el espacio es un 20 en hexa. ¿Sí? Entonces, como es menor que todas estas minúsculas, entonces no lo va a convertir a mayúscula. ¿Sí? Directamente salta ese valor. ¿Te das cuenta? No, y justamente no estábamos convirtiendo a mayúscula todo lo que sea menor a 61. No, perdón. Estamos convirtiendo en mayúsculas las letras que están en minúsculas. Las letras que están en minúsculas tienen un valor que es igual a 61 o mayor a 61. Fíjate que 61 es la A, que es la primera letra, la siguiente letra es 62, ¿sí? O sea, cualquier dato que sea mayor a 61 va a estar en minúscula, va a ser una minúscula. Entonces lo convertimos a mayúscula, restándole la diferencia. Si leemos un dato que es menor a 61, entonces puede ser una mayúscula o puede ser el espacio.
Y en ese caso, ninguno de los dos tienen que modificarse. Profe, ¿no ¿Sí? tendría que ser mayor o igual a 61? Mayor igual, ¿no lo puse mayor igual? Creo que no. No, le puso mayor más. No, sí, esto en realidad lo había puesto igual y después lo saqué del código que escribió el profe y no lo modifiqué. Sería mayor igual. ¿Sí? Porque en el caso de que sea la A, también la tiene que modificar. Profe, ¿Sí? otra consulta. Usted dijo que la poníamos 0x20 en hexadecimal, pero Sí. también podríamos poner directamente 32. ¿No Sí, sería...? podés poner 32. Sí. Es la diferencia que hay entre las mayúsculas y la minúscula. Entonces se le resta ese valor a la minúscula para convertirla en mayúscula. ¿Sí? Listo, Fíjense gracias. que la escritura del dato tipo byte también está condicionada a que se cumpla esa comparación, digamos, a que sea mayor o igual el dato. Si no, no se escribe, no se sobrescribe el dato, porque si no estaríamos sobrescribiendo el mismo dato. ¿Sí? Y lo que es la suma, el incremento de la dirección base, bueno, eso sí hay que hacerlo todas las veces, sea o no un dato a modificar. ¿Está? Bueno, ¿quieren que lo corramos? Y Perfecto. vamos a ver, vamos a poner que si tienen alguna duda me dicen, ¿no? Sí, yo, profe, tengo una duda. Yo estuve probando programar en Assembler ahí directamente en la Raspberry. Sí, Y sabe que las funciones para llamarla, veo que ponemos BL, la etiqueta, y escribimos la etiqueta afuera. No funciona. Me sale como que la función no está definida. No sé si será como en C, ¿te acuerdas que había que hacer un prototipo de la función para que te lo corra? Entonces vos lo corres en ARM, en la Raspberry, el ensamblador, y llamas a la función, le declaras dentro del mismo texto, se lo pones afuera, no anda. Estuve probando, lo que sí me andaba era declararlo como externa y enlazarla, ¿viste? Pero sí. si no funciona, no lo pude hacer nada. Eh, Después, si quiere, le mando un Tendrías que código. pasarme el código, así yo lo veo y te digo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, Creo que hay que ponerlo como una directiva del compilador. .type, nombre de la función, coma, y que es una función, por ciento, función. Claro, eso si la declarás afuera del código, pero si la estás declarando en el mismo segmento de código, no debería ser necesario declararla como función. Si usás, digamos, un archivo aparte para declararlo. si yo uso un archivo aparte, la declaro como punto externa y el nombre, Sí. que anda en la función, y me anda bien eso. Pero si yo lo Ajá. quiero declarar adentro, no me funciona. ¿No te la reconoce? No me lo reconoce. Y igual, en un momento una me andaba, pero después otra que no me funcionaron, tampoco sé por qué, era como que se perdía, ¿viste? Claro. Tendría que Cerraba ver el los código registros. para ver en qué, Sí. cuál es el error que te está tirando. Bueno, ¿Sí? Pásamelo, envíamelo por mail y yo lo miro. dale, después se lo mando. Bueno, antes de que se nos termine ¿Cuántos minutos quedan, chicos? Porque a mí no me muestra. No dice, pero saben más de 10 entonces. Hasta que no se muestre 10, quedan más de 10. Digamos. Porque entramos un poco más tarde, por Estamos eso. 29 minutos, profe, me marca el reloj. No, está bien, porque empezamos más tarde, por eso. Pensé que ya terminaba. Bueno, entonces podemos correr. Ahí justo el mensaje apareció. Bueno, vamos a correrlo. A ver, sacamos esto de acá, en medio. Ahí está. Fíjense, los datos entonces fueron declarados de tipo bytes, están todos consecutivos en memoria. Está. Y la dirección del vector es la dirección 100, ¿está? Entonces en R0 debería estar la dirección de 100. En el siguiente paso saltamos a la función y leemos el primer dato.
En R3. En R3 el primer dato va a ser la H mayúscula, que vendría a ser este 48 en hexa. ¿Sí? Hay que creerle porque no tenemos forma de ver los datos de tipo carácter. Eso sí lo puedes ver en el ensamblador de GNU. Pero bueno, lo estamos usando con Visual. Y 48 es la H mayúscula, le creemos. Bueno, entonces el siguiente paso, ¿sí? Con pregunta si es el final del string, no es, entonces sigue, pregunta, compara el dato con la A minúscula, como el dato 48 va a ser menor que 61, entonces no se cumple esa comparación, esa condición de mayor o igual, tampoco se sobrescribe porque no se cumple. Sí se incrementa el registro de R0. El registro base entonces ahora debería apuntar a la dirección 101, ¿sí? Que vendría a ser el byte 1, el 6F en memoria. Siguiente paso entonces es leer ese dato en R3, se carga entonces el dato que está en la dirección 101, que es el 6F. Otra vez preguntamos si el final de la cadena, no, comparamos el 6F con el 6.1 y si es mayor, entonces ahora decrementamos 32 y lo convertimos en un 4F que vendría a ser la O mayúscula. Y lo sobrescribimos en la dirección 101. Fíjense, de 7F pasó a 4F. ¿Está? Incrementamos el registro R0, me van siguiendo y leemos otro dato. Fíjense que cuando... Sí, profe. Claro, le puse ¿cómo es? La representación de la memoria para que puedan ver cómo se va modificando a medida que avanzamos, ¿no? Entonces leemos el próximo dato, preguntamos, bueno, es larga la cadena, pero para el siguiente dato también se modifica, ¿sí? Y se modifica en memoria. De 7F pasó a 4, no sé qué dato era. Bueno, ahora el siguiente es la A de hola. Fíjense que el dato es de 61. Si yo no hubiese modificado lo que me dijeron ustedes, fíjense, en R3 ahora tenemos 61. Si no hubiese modificado lo que me dijeron ustedes, no lo hubiese convertido a mayúscula. En vez, ahí lo convierte a mayúscula, que es el 41. Y lo escribe en memoria. En la dirección debería ser la 104. No, la 100, 101, 102, la 103. Está bien, la 103. Bueno, y así con cada uno de los datos, hasta que lleguemos al dato que es la terminación nula. ¿Sí? Estamos en 6E, luego convierte a 4E, el siguiente 6.4, convierte a 44, 6F, y el próximo va a ser la terminación nula. Entonces R30 sale y termina. Y quedó en memoria, quedó almacenado el string, pasado todo a mayúscula. ¿Sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta sobre este tema de lectura en memoria, porque tenía muchas dudas sobre el tema del offset que se debía sumar a la dirección base para recorrer los vectores. Fíjense que en este caso está fácil porque estamos leyendo de a un byte, entonces se debe incrementar en 1 cada vez que queremos leer un nuevo byte de memoria. Cuando declaramos datos de tipo Word, para poder leer esos datos de CD, para poder leer esos datos, justamente tendríamos que usar el incremento en 4. ¿Sí? Porque si dejamos el incremento en 1, va a leer el primero y lo siguiente que va a leer es un 0. A ver, dejémoslo para que vean lo que les quiero decir. Fíjense, ahí declaré los datos, el mismo string, pero de tipo Word. Entonces, cada una de las letras de ese string va a ocupar 4 bytes. ¿Está? Entonces, cuando lo estamos leyendo acá,
Vamos a bajar esto. Cuando lo leemos, si seguimos leyendo de la misma forma, el primer dato que vamos a leer en R3, bueno, en R3, ¿dónde está? En R3 se leyó 48, ¿sí? Y fíjense que lo leyó con la lectura de tipo bytes. Y está bien, porque leyó en la dirección base 100 y leyó el primer byte, que es el 48. Pero si nosotros no modificamos el offset, que ahora está de un offset de un byte, y seguimos de la misma forma, agregamos 1, entonces ahora la dirección base que vamos a leer es la 101, que va a ser este byte, el byte 1. Fíjense, cuando leemos, ahora en R3, estamos leyendo, todavía no lo leyó, ahí está. En R3 se carga el valor que está en la dirección 101, que justamente es el 0, que sigue al primer carácter que declaramos en memoria, ¿sí? O sea, porque los caracteres son de un byte, ocupan un solo byte, el primer byte, y lo demás lo completa todo con 0. Entonces el siguiente dato que va a leer va a ser el 0 del primer carácter. Y bueno, en ese caso ya lo detecta como fin de la cadena y sale del programa, ¿sí? Entonces, para poder leer bien en realidad este dato, deberíamos leerlo, si se quiere, también como un dato de tipo byte, pero el incremento del offset debería ser también de 4, ¿sí? Entonces, lo mismo, declaramos los datos de tipo byte. Esto es desperdiciar espacio en memoria, pero bueno, les estamos haciendo una prueba nomás. Y cuando hacemos la lectura, entonces leemos el primer dato, en R3 se carga el primer byte, que está en la dirección 100, y el segundo dato que vamos a leer, incrementamos en 4 el R0, entonces apunta a la dirección 104, y va a leer el dato que está en el byte 0 de esa dirección. Entonces el siguiente dato que se lee en R3 va a ser justamente el 6G. De esa forma también funcionaría el programa, ¿sí? Pero el único problema que tiene es que estamos desperdiciando espacio en memoria porque podríamos guardar todos estos bytes, todos estos caracteres, en bytes consecutivos y no usar 4 bytes y 3 desperdiciados. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando estamos entonces declarando datos de tipo Word, ¿sí? El incremento para poder leer los datos tiene que ser sí o sí de a 4 bytes. Que eso me parece había sido una duda que tenían, que me preguntaron mucho ustedes. ¿Por qué se incrementaba de a 4 o a veces de a 4, a veces 1? ¿Sí? Era por esto, por el tipo de datos que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Sí. Ahí en el ejercicio del parcial, no sé si tiene que ver, pero bueno, veo que eran funciones no-leaf. Bueno, yo lo planteé con funciones no-leaf y sí, como estaba una dentro de la otra en forma de cascada, cuando sí, quería hacer la lectura ya en la parte más baja, digamos, de la tercera función a la llamada, que yo había hecho la función llamada promedio, no sé si se acuerda, más sí, o menos. Más o menos. Sí. Bueno, cuando yo quise hacer la instrucción de lectura, no me dejaba, me lo mandaba como un error y le tenía que sustituir por la instrucción move, porque no me dejaba de ninguna manera leer y después escribir, porque había que escribir los promedios dentro del vector. No sé no sé hasta qué punto se puede hacer ese tipo de... ¿Cómo qué problema tuviste? A ver, ¿cómo fue? ¿Leías los datos? Lo que no podía hacer era leer los datos, sí podía escribir, no podía... Sí. Listo. Entonces o sea, lo primero, lo ideal es poner, o sea, es una discusión que hubo en Telegram, justamente. Algunos dicen, bueno, paso esos registros, esas direcciones de los vectores, porque eran esos los parámetros que llegaban a la nota final, la dirección de los 3 vectores, y el tamaño, creo que era. Bueno, pasamos todos los datos, dos de los registros los voy a necesitar después para llamar a la función promedio, el R0 y el R1.
Bueno, los datos que yo pasé desde la función principal a nota final en R0 y R1, los paso a dos registros que sean registros preservados, ¿sí? Entonces después puedo usar tranquilamente el R0 y el R1 para otra cosa, ¿sí? Para llamar a otra función. ¿Está? Eso es una forma, pasar esos datos, o sea, liberar los registros que necesito para usarlos después para el llamado a la función promedio. La otra forma es guardar en el stack el valor que tiene el R0 y el R1 antes de llamar a la función promedio, y después de que volvés a la función promedio, recuperar del stack esos dos registros R0 y R1. Sí, pero no tenía sentido porque iba a ir y volver a la memoria cada vez que llamaba a la función promedio. Entonces... Ese es el problema que tiene ese método, pero son las dos formas válidas, ¿sí? Aparte, profe, de esa forma también tiene que preservar el resultado que retorna de la función, si es que retorna, obviamente. Claro. Sí, o sea, lo mismo tenés que guardarlo en uno por lo menos, entonces en vez de guardar uno y guardar dos es casi lo mismo. Claro, sí. Pero sí, el tema con el paso de parámetros y cuando tenés varios llamados a funciones es ese, que tenés que ir librando los registros que son necesarios para pasar parámetros a las funciones. ¿Sí? Y bueno, y dependiendo de eso, de cómo lo usen, va a ser después la estructura del stack que tenga la función. O sea, depende de cómo lo haya codificado cada uno, va a ser la estructura del stack que tuvo. Por ejemplo, recién Mauricio decía que usó como muchos registros preservados, entonces su stack debería ser bastante grande. ¿Sí? Bárbaro, gracias, profe. Bueno, chicos, este era un tema que había quedado y que de lectura y escritura de bytes en memoria. Espero que haya quedado claro y bueno, si tienen alguna otra duda, ahora les subo la guía si quieren hacer esos ejercicios y veremos la semana que viene. El tema, algunos me preguntaban el tema de la Raspberry, porque están interesados en comprar una. Miren, con la Raspberry 2 ya es suficiente para el práctico que vamos a hacer en técnica. No hace falta comprarse la última Raspberry, ¿sí? Así que fíjense ustedes para qué la van a usar después, para el uso que le vamos a dar el práctico de técnica, la más básica de las Raspberry es suficiente. Con que tengan el GPIO disponible para conectarlo a una plaquita o algo, es suficiente. Profe, ¿se escucha bien ahí o se sigue escuchando trabado? No, ahí se escucha bien. Se escucha bien. Ahí está. No, le iba a preguntar por eso de la Raspberry, si en el caso de que no pudiéramos conseguir una, ¿tiene idea si el trabajo se va a hacer en grupo o se puede trabajar con alguien más que sí tenga? Sí, eso lo estamos viendo. Mira, por eso yo les hice la encuesta, porque por ahí puede pasar esto. Si ustedes tienen algún compañero que la tiene la Raspberry, ustedes pueden hacer su código en su computadora y decirle al compañero, che, no me probás el código a ver si anda o si tengo o no. ¿Ves? Por eso les pregunté si podían llegar a acceder a una, ¿sí? Sin tener que comprarla. Porque esa es una posibilidad, que por ahí o hagan el trabajo en grupo, o alguien codifique una parte y vayan probando y que uno sea el encargado de probar los códigos. ¿Sí? Eso sería una posibilidad. Claro, por eso preguntaba. Sí, porque por ahí si lo haces, ponerle de a dos y el otro tiene la Raspberry, por ahí por lo menos podés dividirte el trabajo, digamos, sí. Y no... En general, no o sea, sí, los años anteriores era así, solo que íbamos al laboratorio. Se hacían los trabajos en grupo y sí, era uno el que tenía la Raspberry, uno solo del grupo era el que tenía la Raspberry. Después sí, al último se toma un coloquio y yo se los tomaba sobre las Raspberry, los que no tenían era sobre la Raspberry del compañero o sobre la Raspberry del laboratorio. En ese caso, con el coloquio, o sea, ustedes se tienen que saber desenvolver y usar la Raspberry, aunque no tengan, ¿sí? Pero este año ya veremos cómo se soluciona ese tema. Pero mientras tanto, para poder hacer el práctico, si tienen un compañero y ya vamos a armar los grupos, porque va a ser un trabajo en grupo también, sí, que trabajen en grupo es suficiente. Igualmente, profe, también se pueden acceder de forma remota, ¿o no?
Sí, se pueden acceder Entonces, de forma por ejemplo, remota. yo tengo una, la dejo enchufada y que mi compañero yo le doy el IP y que él pruebe cuando él quiera, no hace falta que me espere a mí, digamos, por ahí si yo no puedo. Sí, pero no es tan justamente, fácil. pero pasa que los prácticos son, por ejemplo, prender una secuencia de LED y alguien lo tiene que ver, si no, si no, no vas a ver si están dando. Ah, claro. Ponele. Pero sí se pueden acceder de forma remota. La idea es esa, si se pueden hacer de un compañero que tenga, y bueno, pero si ustedes van a programar también, y pueden, no hay problema con que no tengan ahora la Raspberry. Y yo creo que para el coloquio tampoco va a haber problema. Este año creo que nos vamos a poder arreglar así. Y de todas formas estamos viendo con los profes, para los que no tienen y no hay forma de que se puedan contactar con un compañero que tenga, si existe algún tipo de simulador o algo que puedan usar. ¿Sí? Así que bueno, la clase que viene calculo que empezaremos a ver el tema este de la Raspberry, lo que tienen que ir instalando, todo. ¿Sí? Pero no se preocupen por comprar la Raspberry. Si no tienen, ya veremos. Usaremos algún simulador y si no, algún compañero que les permita probar el código. ¿Sí? Bueno, chicos, por hoy ya estaría entonces. Cualquier cosa me preguntan. Si tienen dudas sobre la Raspberry o... Bueno, veremos. Me van preguntando, ¿sí? Vale, gracias, profe. Bueno, ahora les subo la guía esta. Bueno, 3 ejercicios más hay. Profe, le están preguntando por el chat. Sí. Sí, las del laboratorio se podrían usar en el caso de que la facu se habilitara, pero pasa que el tema es que salió un comunicado desde el rectorado en que este semestre no se va a abrir la facultad. Así que no creo que podamos ir al laboratorio. Hay que ver, a lo mejor a fin de año, diciembre, haya alguna posibilidad de ir de a pocos, de juntarnos de a poco y 3 o 4 alumnos a la vez y usarlos del laboratorio. Pero está complicado. La verdad que está complicado ir al laboratorio. Bueno, si no hay más dudas... Profe, ¿los parciales ya los corrigió? ¿Está en eso? Estoy en eso, así que esta corrección es más complicada porque no tengo la ayuda del Moodle, así que tengo que corregirlos uno por uno y me lleva más tiempo. Así que espero que bueno. Encima esta semana estoy complicada con otros trabajos, así que no sé si voy a poder para la semana que viene o la otra. ¿Sí? Bueno. Ahí tiene una pregunta más, profe, en el chat. Sí, profe, ¿cuándo usa...? A ver, que no me acuerdo si... Estoy con la pregunta de Franco. Estoy casi segura que sí, que hay que ponerlos en el mismo orden. Que no recuerdo bien. Yo recuerdo que las instrucciones de push y pop los ordenan automáticamente, o sea, se encargan de ordenarlos de menor a mayor la misma instrucción. Pero no recuerdo si las instrucciones LDRM y STRM se encargan también de ordenarlos. Lo busco, lo busco y después te respondo, Franco, ¿sí? Pero en el teórico estaba aclarado eso. No recuerdo ahora. Sí, profe, yo creo que el push y el pop te lo ordena automáticamente. Sí, el push y el pop sí. Y bueno, LDRM y STRM son sinónimos, o sea, es la misma instrucción que el push y el pop. Así que yo creo que también deberían ordenar los registros. Igual me parece como buena práctica, siempre hay que ordenarlo de menor a mayor. Porque yo probaba en la Raspberry con el push y el pop, si no lo ordenas de menor a mayor los registros, te tiraba una advertencia que decía que los registros no estaban de forma ascendente. O sea, te da una advertencia. Sí, pero yo creería que sí. No estoy segura, así que no quiero decir. O sea, te anda, pero te da advertencia, digamos. Sí. Y después dice,
no sé si él lo explicó, llegué tarde. ¿Hay algún diseño de placa para trabajar sobre los GPIO? En la wiki hay una plaquita que en algún momento hicimos con otros alumnos hace un par de años, hace 2 años. Y es una plaquita, a ver si se las puedo compartir. Es bastante básica. Yo quisiera que ustedes se informen un poquito más sobre el tema. Me están preguntando en el chat sobre la placa adicional a la Raspberry. A ver si se las puedo compartir. En la wiki tienen lo que es esta placa adicional a Raspberry, donde tienen para descargar el esquemático y el PCB. Y no sé si se puede ver la imagen más grande. ¿Ven? Así sería la plaquita, digamos. El conector va por debajo de la placa, que conecta a los GPIO, y tiene una serie de LEDs y resistencias limitadoras. Después tiene un par de conectores, un par de switch, un bit switch, y bueno, en este conector, por ejemplo, en esta parte, donde dice C4, conectábamos una plaquita, vieron que vienen esos conversores AD para Arduino, que se conectan, ¿era por este pin? Sí, creo que era por ese pin, no recuerdo. Y bueno, y lo conectábamos con un conectorcito ahí a la placa, íbamos agregando cositas en la placa. Pero bueno, como les digo, esta placa como que fue diseñada a las apuradas. Fíjense de este lado, acá se soldaría lo que es el conector, esos conectores negros, que iría conectado directamente al puerto del GPIO. Y digamos que está conectado como con montaje superficial, pero en realidad le doblábamos las patitas y lo soldábamos acá, al conector. Y bueno, después esta placa era lo que se enchufaba sobre la Raspberry. Esta es una opción, pero si ustedes quieren investigar un poco más de cómo proteger el GPIO, hay varios circuitos propuestos que pueden agregar, pueden aislarlo con optoacopladores, con transistores para el manejo de los LED, ¿sí? Pueden usar distintas cosas y si quieren se diseñan su propia placa. Fíjense en lo que es el práctico. ¿Qué es lo que les pide el práctico? ¿Sí? A ver si está acá. Bueno, acá está el práctico. Según lo que les pide este práctico, ustedes pueden diseñarse la plaquita que van a conectar a la Raspberry. Como les digo, esa plaquita tiene lo básico. Con esto va a funcionar y van a poder probar, van a poder hacer todas las pruebas del práctico. ¿En qué se programa, profe, la Raspberry? En C lo vamos a hacer. Barro. ¿Sí? O sea, les pide, hay una parte del práctico en que pide escribir, fíjense el punto de escribir en código ensamblador esta función, ¿sí? Una función, y se llama dentro del código que escriban en C. O sea, va a haber una parte del código en C que va a ser un llamado a una función, que esa función va a estar escrita en Assembler. ¿Sí? Bueno, si quieren ir viendo lo que vamos a hacer, están libres de hacerlo, y fíjense si las placas esta no les gusta y quieren hacerse su propia placa, tienen libertad para hacerlo. Mientras tenga lo que pide el práctico, que son una serie de LED y unos deep switch. Consulta. Sí. Sobre ese problema de que llama una función código ensamblador. Sí. Busqué material y no hay mucho en internet, o sea, por lo menos no encontré mucho.
¿cómo se llamaría? Digo, una función ensambladora. Bueno, acá mira, justamente en tutoriales sobre la Raspberry en la página tenemos ejemplo de proyecto en lenguaje C y ensamblador. Ahí tenemos una función en C, escrita en C, que llama a una función suma, que está escrita en ensamblador, que es esta función. ¿Sí? Fíjense lo que me decía antes Marcelo, que si declarás a la función como, bueno, está declarada como global, y bueno, que es de tipo ARM, y es código, bueno, son todas directivas para el compilador esas, pero esta, para que el compilador que compila tanto el código en C como en la assembler detecte o encuentre esta función, hay que declararla como global, esa función. Y después, bueno, para compilarlo ya vamos a ver cómo se hace para compilar el código tanto en assembler como en C. Eso es siempre usando GDB, ¿verdad? Sí, es con el GCC. Sí, el compilador GCC. El GDB es el depurador. Bueno, chicos, si quieren ir viendo el proyecto, le van ojeando y van viendo qué es lo que vamos a usar. De paso van viendo la placa, si la pueden ir haciendo. Modifíquenla, háganlo como quieran, mientras tenga los LED que pide, los switch y conversora de, fíjense, como quieran, son libres de hacerlo como quieran. Y mientras tanto también vayan viendo si encuentran un compañero que tenga una Raspberry, si no pueden conseguirla. No es obligatorio comprar la Raspberry, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, ¿me estaban pidiendo que suba el parcial resuelto? Federico Elizondo, ¿no puede subirlo resuelto? ¿De qué sería el parcial? Sí, creo que eso es lo que pidieron. ¿Podemos mezclar los cursos en los grupos? Sí, no hay problema. Mientras todos trabajen y no sea uno solo el que trabaje, después vamos a ver de cuántos serían ideal grupos de A4. Y bueno, después vemos cómo trabajamos. Sí, voy a tratar de subirlo resuelto al parcial, así lo ven. No, todo el parcial no, el código. Bueno, sí, todo. Les puedo subir también el circuito, que era lo más grande. Bueno, chicos, los dejo entonces, por hoy. Listo. Cualquier duda me van a avisar. Listo, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.